nuestra bandera. Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Los invito a estar en pie para leer la palabra del Señor. Les invito a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Me avisan cuando lo tengan listo. Me dicen amén. Amén. Ya. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por él, el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Hermanos, les invito a estar con el pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, princesa. Amado Señor, aquí estamos ante ti en esta hora. Qué privilegio, Señor, poder hoy como tu comunidad reunirnos en torno a ti, para adorarte, para declarar tu señorío, para declarar que tú eres el creador del universo y que tú eres el salvador del mundo. Bendito sea tu nombre, ahora y siempre. Padre, ahora tenemos el honor de estudiar las Sagradas Escrituras. Rogamos que nos ministres, que tu palabra haga la obra para la cual es enviada. Permítenos a través de este estudio conocer lo que tu corazón siente, lo que tu corazón quiere para tu iglesia. Te lo rogamos con todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanitos. El Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Bendecidos, prosperados y en victoria. Esas tres. Muy bien. Recordemos, ¿se acuerdan los temas que se han venido tratando estos últimos 2 domingos anteriores? El tema acerca de la iglesia. Estamos en una serie y es acerca de la iglesia. Y con el pastor Álvaro estuvieron estudiando acerca del origen, los inicios de la iglesia, más bien,
luego con el pastor Carlos Mario acerca de la identidad y el quehacer de la iglesia, con primera carta de Pedro 2, 9 y 10. Y hoy, en la tercera entrega, seguimos hablando de la iglesia, pero quiero que estemos pensando en el Espíritu Santo, la presencia de Dios en la misión de la iglesia, ¿verdad? Es decir, en la misión de la iglesia está la presencia del Espíritu Santo. Así que de esto vamos a hablar y ya lo vemos en Hechos 1, del 6 al 11. Quisiera que estuviéramos pensando en nuestra parte introductoria en lo siguiente. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, le hemos dicho: Señor, perdóname, reconozco mis pecados, reconozco que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz y hoy yo decido entregar mi vida para que tú seas mi Señor y mi Dios. ¿Cuántos hemos hecho esa oración? Esa es la oración de fe, ¿verdad? Todos hemos hecho esa oración. Entonces, a partir de allí, ¿qué viene? ¿Qué sigue? A partir de ese momento donde hemos entregado nuestra vida al Señor. Nos acostumbramos a venir al templo, a reunirnos como iglesia. Tenemos un culto los martes, otro culto los domingos, por allá tenemos ayuno. Bueno, y allí nos acercamos y oramos al Señor, solicitamos, presentamos nuestras necesidades, pedimos ayuda, compartimos los unos con los otros y chao. Y pasa la otra semana y vuelve y hacemos lo mismo. Y de pronto en alguna semana alguien pueda decir: no, pero que yo he ido ya 2 domingos seguidos, voy a descansar este domingo, y así sucesivamente. Y uno se pregunta: ¿es esta la iglesia? ¿Es esta la vida de iglesia? ¿Es este el propósito de Dios? Y lo tremendo, como decíamos el martes también, lo tremendo es que en medio de todas estas actividades, solo hago la pregunta, no espero respuesta, es una pregunta retórica de reflexión. Hemos llegado de pronto a sentirnos como que no tiene sentido. Me acostumbré a la iglesia y de pronto lo que hemos cambiado ha sido de la iglesia tradicional, ahora la iglesia cristiana, donde de pronto aquí participamos en más cosas, pero es posible que esto llegue a suceder, donde no encontramos sentido. De pronto estamos más bien a la expectativa de aquello que nos dijeron. Es que acuérdese que la palabra dice que nosotros somos cabeza y no somos cola. Y ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, entonces ahora sí, el Señor nos va a bendecir, nos va a ir muy bien y podemos llegar a ser ricos a su nombre. ¿Y cuántos dicen amén? En fin, escuchamos una serie de cosas en relación con eso. Pero la pregunta ¿es esa la iglesia? ¿Es ese el plan de Dios? ¿Es esa la expectativa de venir semana tras semana o de pronto es otra cosa que nosotros desconocemos? La verdad de esto es que si alguien ha llegado a pensar así o ha pasado a varios, y aquí y en cualquier otra parte, eso también sucedió con los discípulos. Con los discípulos de Jesús. Y nuestro pasaje nos va a hablar un poco acerca de este asunto. Pero empecemos por el principio, por supuesto. El Señor Jesús ha muerto en la cruz y ha resucitado al tercer día. Y ahora aparece durante 40 días a más de 500 personas antes de irse. Bueno, vino, murió, resucitó, ahora se va y ¿qué va a pasar? Ya todo ese mover, todo eso que se escuchó, todas esas sanidades, liberaciones, todas esas profundas enseñanzas acerca del amor y todo eso, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Si ya el Señor Jesús se va. Sin embargo, el Señor Jesús sigue predicando acerca del reino de Dios, acerca del gobierno de Dios, acerca del propósito de Dios, acerca de la voluntad de Dios. Y lo que está sucediendo entonces en esta época no es otra cosa que el cumplimiento
de las profecías del Antiguo Testamento cuando se decía que iba a venir un Mesías para restaurar todo el daño, palabra clave, restaurar, todo el daño producido por la rebelión de los seres humanos, por esa rebelión de Edén, donde el hombre le declaró la guerra a Dios y entró el sufrimiento, el dolor, y entró la muerte, y entró la destrucción, asesinatos, idolatrías, inmundicias, inmoralidades. En eso se convirtió el mundo. Pero Dios había prometido que en Cristo se iban a restaurar todas las cosas. Pues Jesús vino y murió en la cruz y luego resucitó. Logró el objetivo. Llegó la salvación a Israel. Pero ¿qué a partir de allí? Con este contexto quiero hablarles de dos cosas que nos van a ayudar a entender el real y verdadero propósito de la iglesia de Cristo. Y lo primero que observamos en nuestro pasaje es un acercamiento equivocado a Jesús. Un acercamiento equivocado a Jesús. Ahora ya todo se acaba, entre comillas, y se acercan los discípulos. Señor, ya por fin vas a restaurar el reino de Israel en estos tiempos. Esta pregunta es una pregunta muy valiosa, ¿verdad? Decía F. Bruce en su comentario acerca de Hechos de los Apóstoles, él decía: ¿cómo sería la tristeza de Jesús de luego más de 3 largos años? Y estos hombres no habían aprendido la verdadera razón. Todavía están buscando lo que no debían estar buscando. Pero hagamos la pregunta: ¿por qué razón ellos se acercan a preguntarle esto a Jesús? Uno, por las promesas del Antiguo Testamento, por las profecías del Antiguo Testamento, diciendo que con la venida de Jesús se iba a restaurar el reino de Dios. Lo que pasa es que ellos no entendían y ellos estaban limitando la restauración del reino, pero en relación con ellos, con Israel. Y a cambio de esto, la restauración del reino de Dios no era solo para Israel, era para la humanidad completa. Porque la humanidad completa se había perdido por razón de la rebelión del ser humano. ¿Me están entendiendo? Así que la restauración del reino era sobre toda la humanidad, no sobre un país de manera específica. Pero ellos han estado sufriendo mucho tiempo y las promesas les alientan, pero por otro lado, su condición también. Desde el mismo inicio de ellos en su formación como pueblo, allá en Egipto, eran esclavos. Luego por allá tuvieron problemas con los filisteos, tuvieron problemas con los amorreos. Luego cayeron bajo el poder de los asirios. Luego cayeron bajo el poder de los babilonios. Luego bajo el poder de los persas. Luego bajo el poder de los griegos. Y en este momento de la historia están bajo el poder de los romanos. Dios mío, parecen como si fueran pan de queso maluco. De mano en mano, de mano en mano. ¿Verdad? Esclavos. Claro, entonces ustedes observan que la pregunta tiene razón. Señor, ya por fin, bueno, ya tú moriste en la cruz, tú resucitaste, ahora sí por fin vamos a tener la libertad que tanto anhelamos, Señor. Y como decía, por ahí era un programa que decía, la estamos pasando bueno. Ahora sí la vamos a pasar bueno, la estamos pasando bueno. Ellos querían pasarla bueno. Y yo quiero hacer un alto aquí porque quiero que pensemos como iglesia lo mismo. Porque ya venimos del mundo. Seguimos en el mundo, venimos del cambio ahora de vida, hemos llegado a la iglesia y ahora de pronto nosotros pensamos, listo, ya somos creyentes, ¿verdad? Y tanto esa palabra que se ha repetido, nosotros somos cabeza, no somos cola, entonces nosotros no tenemos que estar por debajo de nadie, ni de estar humillándonos delante de nadie. Ahora nosotros somos hijos de Dios, aleluya su nombre. Y ahora como yo soy hijo de Dios, yo puedo humillar al que sea, porque es que yo soy hijo de Dios. ¿Y tú quién eres? Tú eres el diablo en pasta.
Y entonces ya, como hijo de Dios, yo recibo las bendiciones, yo voy a vivir bueno, y porque ese es el propósito de Dios y punto. Al igual que los discípulos, también estamos equivocados. También estamos equivocados. Va a venir el tiempo donde el Señor Jesús regresará y entonces dice la Escritura que reinaremos con Él por la eternidad, ¿verdad? ¿Pero cuándo? Cuando regrese el Señor Jesús de nuevo, ¿verdad? Pero observen, entre su partida y su regreso hay un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo en el que ustedes y yo estamos, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia? El punto está ahí. ¿Están entendiendo? El punto está ahí, en ese espacio de tiempo mientras Jesús viene. Y cuando vayamos a reinar con Él por la eternidad, en ese espacio de tiempo es donde nosotros tenemos que enfocarnos como iglesia. Ellos tenían el enfoque equivocado. Y les voy a mostrar otro asuntito que considero es importante también que entendamos. Cómo ellos tenían el enfoque equivocado. Miren, habían 4 conceptos acerca de la venida del Mesías. Eso lo denominamos en teología esperanza mesiánica. Antes de la venida de Jesús, por las promesas, había lo que se llamaba la esperanza mesiánica. Un grupo pensaba que el Mesías sería un sacerdote. Otro pequeño grupo pensaba que el Mesías sería un ángel del cielo. Otro grupo pensaba que el Mesías sería un profeta. Pero el grueso del pueblo pensaba que el Mesías sería un rey guerrero. Ellos estaban esperando un rey guerrero, un rey que llegara a Israel y que sacara de una vez por todas a los romanos, y entonces Israel pudiese ser cabeza de las naciones para dar a conocer al Dios de los cielos al mundo entero. Eso era lo que ellos pensaban, el grueso. Esta es la razón por la que había un guerrillero allí entre los 12. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Simón el Celote. Habían 4 sectas, no el concepto de sectas ahora que son grupos heréticos, no, 4 sectas, habían 4 grupos homogéneos. Uno eran los fariseos, otros eran los saduceos, otros eran los herodianos y otros eran los celotes. Los celotes era un grupo rebelde que siempre estaba luchando en contra del imperio de turno, en este caso en contra de los romanos. Y ahora que están viendo a Jesús, que Jesús ha llegado sanando, liberando, dando de comer a todos, no haciendo acepción de personas y enseñando con autoridad, entonces la gente dice, este debe ser el Mesías. Y por supuesto que aparece Simón el Celote y dice, este es de mi grupo, este va a acabar con Roma, y se unen allí. ¿Están entendiendo? Pero ¿cuál es el propósito? Vamos a liberar a Israel. Ahora escuchemos a Pedro, porque Pedro es la mano derecha del Señor y de pronto mis amados, Pedro sí entiende. Pedro no entiende nada tampoco. Por allá en una oportunidad van de camino hacia una población. El Señor Jesús ya ha hecho varias acciones que de alguna manera han traído luz a la mente de Israel para que Israel logre identificar quién es Jesús. Entonces el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, miren, algunas personas dicen que eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres alguno de los profetas. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro ahí mismo, con su ímpetu, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres. A partir de ese momento el Señor Jesús le dijo, muy bien Pedro, esto te lo reveló el Espíritu Santo. Y quiero decirles muchachos que a partir de ahora yo voy a sufrir porque yo voy a morir. ¿Qué le dijeron a Pedro? Y Pedro se le fue encima, irrespetuoso. Tú no acabas de escuchar, Señor, que yo te estoy diciendo que tú eres el Cristo. ¿Cómo que te vas a morir? Y si tú te vas a morir, entonces ¿quién va a libertar esto aquí? Entonces el Señor tuvo que meterle su regaño. Yo siempre sigo pensando que Pedro era orejón, que el Señor cada rato le jalaba las orejas a Pedro y le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. No era que Pedro tenía el diablo tampoco. Lo que pasa es que esos pensamientos
de que Jesús no muriera no eran pensamientos de Dios. Es que la única forma de poder acabar con el pecado del mundo y acabar con el poder del diablo era con la muerte de Cristo. ¿Están entendiendo? Pero observen lo que les digo. Pedro no entendió. ¿Sí? Pedro no entendió. Y el último ejemplo es mucho más cruel. Ahora toda la gente está siguiendo a Jesús, y cuando entra a Jerusalén ya la última vez para su captura, ¿qué decían todos? Hosana, Hosana, Hosana al rey, Hosana al rey. Y todos estaban esperando a ese rey que iba a entrar, que se iba a posesionar y que iba a sacar de allí a los romanos. Resulta que lo capturaron y lo juzgaron y lo maltrataron. Cuando la gente vio, según ellos, conforme a lo que esperaban, que Jesús no respondía a sus expectativas, todos gritaron al unísono: crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Qué gran tristeza, qué enorme tristeza cuando se tiene la visión equivocada y no se entienden los propósitos de Dios. Cuando no entendemos, iglesia, los propósitos de Dios, resultamos juzgando a Dios y señalando a Dios. Tenemos que aprender cuáles son los propósitos y la voluntad de Dios para evitar cometer los gravísimos errores como estos hombres y mujeres lo hicieron. Aquellos que fueron sanados, aquellos que fueron liberados, aquellos a los cuales Jesús les dio de comer, toda esa multitud le gritaba indolente: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos, al igual que Pedro, no estaban sintonizados con los propósitos de Dios. Estaban buscando más su propio bienestar y no los propósitos de Dios. ¿Están entendiendo, mis amados? Aprovecho para decirles, vengan el martes, que el martes empezamos una serie que se llama Vida con Propósito, donde usted y yo vamos a entender por qué razón estamos aquí sobre la tierra, ¿oyó? Te diga a la persona que tiene al lado: si quieres saber por qué estás aquí, venga el martes. ¿Oyó? Pero que conste que no estoy diciendo que no venga el domingo, que venga el martes también. Amados de Dios, aquí estamos viendo el desenfoque de Pedro del pueblo mismo por no entender los propósitos de Dios. Y entonces el Señor Jesús les responde, le dice: miren, eso que ustedes están pidiendo, eso va a suceder, pero no ahora. Eso sí va a suceder, pero no ahora. Y esto además no lo sabe sino solo el Padre. ¿Oyó? En su sola potestad. Así que ustedes no tengan ese enfoque equivocado. Enfóquense en lo que verdaderamente tienen que enfocarse. Y aquí entonces pasamos al segundo de nuestros asuntos, y es el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? Ahora el Señor Jesús les dice: bueno, se van a quedar en Jerusalén, váyanse para allá, para el aposento alto, van a estar orando. ¿Saben por qué? Porque recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Observen lo que está sucediendo aquí. El Señor, más que ellos deban estar pensando en su bienestar, es que Dios tiene planes con ellos. Dios tiene planes con ellos. Ellos se van a convertir en instrumento de salvación para toda la humanidad. Ahora, entendamos algo también muy importante. Ellos han pasado 3 largos años con el Señor Jesús, ¿verdad? Si ustedes observan en el estudio de los evangelios, la mayor parte del tiempo el Señor Jesús pasa con sus discípulos.
porque Él sabe que ellos son los que van a dar continuidad a la obra que Cristo empezó en la cruz del Calvario. No es con la gente que Él pasa la mayor parte del tiempo, es con sus discípulos, formándolos. Ahora han pasado más de 3 largos años en esa universidad práctica con Jesús, pero no están listos. Porque la tarea que ellos tienen que hacer no es una tarea, escuchen bien, meramente humana. Esta tarea no era una tarea meramente humana. La tarea de ir por las almas, de ir a llevar las buenas nuevas, ir a decirles que Jesucristo es la esperanza para que la humanidad se vuelva a Cristo. Esta tarea, escuchen bien, no es una tarea meramente humana. Y hay 2 razones. No es cuando nosotros hablamos a alguien que por nuestra sabiduría humana y por nuestros conocimientos y nuestra facilidad de comunicación vamos a convencer a otra persona para que siga a Cristo. Si usted llega a convencer a alguien, ¿quién sabe qué convencerá? Pero quien realmente convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios, no es usted. Él es el que coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora quiero que aprendan otra cosa. Entonces esta tarea es una tarea humano-divina. Humano-divina. Nosotros hacemos una parte y el Señor hace su parte. Nosotros abrimos nuestros labios y el Señor es el que convence. El Señor es el que toca, el Señor es el que transforma. Usted y yo no estamos aquí porque alguien nos habló de su propio conocimiento y como sabía tanto nos echó tremendo cuento y ahora ya, no Señor, esa persona abrió sus labios, pero el Espíritu Santo fue el que habló a través de esa persona y nosotros sentimos ese toque y nosotros sentimos que algo se movió aquí, que no era normal y por eso nuestra vida cambió y por eso vemos tantas transformaciones en la vida de las personas. Sicarios ya no matan, adúlteros ya no lo hacen, borrachos ya no lo hacen. ¿Por qué? ¿Eso es acaso nuestra convicción? ¿Es acaso algo de las ciencias sociales que transforman la vida del ser humano? No, el único que cambia, transforma la vida del ser humano es el Dios de los cielos. A Él la gloria por siempre, a Él la alabanza por siempre. Él es el que cambia. Él fue el que te cambió a ti y fue el que me cambió a mí, que todavía estamos en un proceso que se llama proceso de santificación. Es verdad, donde el Señor día tras día está haciendo el cambio paulatino, ¿verdad? Otra cosa para tener en cuenta. ¿Por qué se necesitaba la participación del cielo? Amados de Dios, no hay sino solo 2 opciones. O estamos sin Dios, o estamos con Dios. Pero estar sin Dios es estar bajo las garras de Satanás. Yo quiero que aprenda eso. No se va a olvidar de eso jamás en la vida. Quien no está en las manos de Dios, el diablo lo controla. Entonces, ¿sabe qué significa esto? Esto significa que usted y yo en nuestras fuerzas humanas no le arrancamos a nadie al diablo. Usted y yo solos como personitas por ahí, humanos, no le hacemos ni cosquillas al diablo. Observen esto. En una oportunidad Hechos de los Apóstoles narra que había un sacerdote llamado Escevas, ¿se acuerdan? Y este sacerdote tenía 7 hijos y por allá se rebotó un demonio. Y entonces llamaron a los hijos de ese sacerdote y los hijos de ese sacerdote envalentonados enfrentaron al demonio ese. Y entonces escuchen las palabras de: demonio, a ti te hablo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo, te conjuro y te vas. Y el demonio le habló y le dijo: yo sé quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. Oye, y les metieron una paliza. Oye, salieron en cuero todos corriendo de ahí para abajo. ¿Saben qué significa ese ejemplo?
el ser humano como tal no puede con el diablo. El diablo es un ser superior contra el ser humano. Pero si está el Espíritu Santo y que Cristo en la cruz del Calvario, despojando principados y potestades, los exhibió públicamente a todos, triunfando sobre ellos en la cruz. Si está el Espíritu Santo, si está la presencia de Dios, ese diablo se tiene que ir, porque el Dios de los cielos lo venció en la cruz del Calvario. Ahí sí que corre. Ahí sí que corre. Oyó. Por eso se necesita la presencia del Espíritu Santo. Ahora el Señor Jesús les dice, no se vayan, vayan a orar, porque recibiréis poder. Yo aquí voy a mencionar varias palabras, voy a hacer una especie de estudio de términos. Recibiréis. Esta palabra recibir es una palabra que tiene un contenido maravilloso. En primera instancia, por supuesto, recibir es esto. Hágame la manito así, hágala así. Usted no tiene que hacer nada más. Si usted hace la mano así, significa que algo viene de parte de alguien. ¿Están entendiendo? Usted no tiene que hacer esfuerzo. A usted le van a entregar algo. Y entonces usted lo acepta. Eso se llama recibir. ¿De acuerdo? Muy sencilla la descripción. Pero escuchen otros dos significados maravillosos. La palabra recibir también significa apoderarse. Y la palabra voy a usarla en el contexto del boxeo. En el boxeo. ¿Han oído hablar de ese deporte? El deporte de las narices chatas. A mí nunca me gustó ese deporte. De por sí, que yo la tengo chata y si me mete un guarapazo peor. Entonces, el punto a donde quiero llevarles es el siguiente. El apoderado del boxeador es el que le dice al boxeador, ¿a qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora come? Y no solo a qué hora come, sino qué puede comer y qué no puede. ¿Cuándo entrena? ¿Y cuándo no entrena? Ustedes están observando lo que está pasando. O sea que este hombre, mejor dicho, no puede hacer nada. Solo su apoderado. Lo que está diciendo la palabra es que cuando venga el Espíritu Santo, Él se va a apoderar de cada uno hasta el punto que ya nosotros no podemos hacer nada sin que el Espíritu Santo lo guíe, lo ordene o lo detenga. Y pasó con Pablo. Pablo se iba a determinado lugar y el Espíritu Santo, para allá no coges. Y Pablo no pudo coger hacia allá. ¿Están entendiendo lo que quiero decirles? Miren lo importante de la presencia del Espíritu Santo. Él llega y se apodera de tal manera que ya nosotros no podemos obrar nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Santo Espíritu de Dios en nosotros. Hay una palabra más y la palabra es matrimonio, casarse. Esa palabra, recibir, significa también casarse. Y al mejor estilo de Juan Piña, ¿qué tiene que ver el caldo con las tajadas? ¿Qué tiene que ver el hecho de casarse con la venida del Espíritu Santo? Bueno, yo quiero que se fijen. Ellos son un matrimonio, ¿verdad? Y cuando las personas se casan, ¿se convierten en qué? En uno solo. Ahí está el punto. Se convierten en uno solo. ¿Sabe qué significa eso? El Señor les estaba diciendo, cuando llegue el Espíritu Santo, cuando ustedes lo reciban, el Espíritu Santo se va a apoderar de ustedes de tal manera que ustedes no podrán hacer nunca más su voluntad, sino la voluntad del Santo Espíritu de Dios. Y además, el Espíritu Santo cuando llegue se va a unir de tal manera a ustedes que van a ser uno solo. Uno solo. O sea, ya no va a ser el uno y el otro, sino uno solo. El Espíritu Santo y Karen es uno solo. ¿Están entendiendo, amados? Eso es lo que significa la palabra recibir. Pero ¿qué es lo que van a recibir? Recibiréis poder. Aquí voy a explicar otra palabrita. La palabra poder que aparece aquí es una palabra, la palabra dunamis, que significa autoridad. Y yo quiero que quede muy claro esta mañana o esta tarde ya en usted.
significa autoridad. Esta palabra, y esta palabra también significa, escúcheme, milagros y maravillas. La palabra significa milagros y maravillas. Ahora observen, cuando llegó el Espíritu Santo, donde ellos estaban, se apoderó de ellos de tal manera. Miren que predicaban con denuedo. Miren algo que sucedía, iban hacia el templo de la Hermosa, y allí había un mendigo que le estaba diciendo, le estaba pidiendo. Y entonces se acuerdan de las palabras de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Es decir, y ese poder de Pedro fue dado por el Santo Espíritu de Dios. Y yo quiero que usted hoy apréndase esto, porque sabemos de algunos grupos heréticos que hablan de pastores que soplan y que tumban, y pastores que son los que tienen la autoridad del cielo, es que el Espíritu Santo está sobre ellos, aleluya, y no sé qué, y son los, nada de eso. El Espíritu Santo está sobre toda la iglesia. Y a cada uno de ustedes el Espíritu Santo les ha dado poder y autoridad para sanar, para liberar, para restaurar. Mientras el Espíritu Santo esté ahí, la gloria de Dios se ve, tanto aquí de púlpito como allá en su casa y allá en la calle. Dale la gloria a Él. Empodérate, empodérate, que tienes el Espíritu Santo. Oye, esto no es de personas especiales que están más ungidas que otros, nada de eso. Nada de eso. Es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Esa palabra significa eso, la sola palabra significa eso. ¿Y para qué es todo eso? Entonces, como resultado de la presencia del Espíritu de Dios, de ese poder, de esa autoridad, de esa unión, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí viene otra palabra maravillosa que me encanta, y es la palabra testigos. Y ustedes conocen esa palabra, la hemos escuchado mucho en películas. Mártir. ¿Conocen la palabra, verdad? Esa es la palabra para testigo, la palabra mártir. Y escuche, ¿quién es un testigo? Es una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús y ha quedado tan impactada por ese encuentro transformador con Jesús, que ahora su vida ya no es la misma. Su vida ha cambiado, su vida ha sido transformada, y esta persona ahora está tan investida de convicción que no puede parar, no puede cerrar su boca para hablar de Cristo. Y habla Cristo aquí y habla de Cristo allá, aún escuchen, sin importar que su vida esté en peligro. Eso es un testigo. Una pregunta sin respuesta: ¿eres un testigo del Señor? ¿Estás convencido del encuentro que has tenido con Él? Tu vida ha sido cambiada y transformada hasta ese punto donde tú no puedes cerrar tus labios y debes decirle a otros que Cristo es la verdad. Aún más, todavía no estamos en medio de persecuciones, pero ¿hasta dónde estarías dispuesto a entregar tu vida con tal de hablar de Cristo y de ser su testigo? Son preguntas de reflexión y son preguntas muy serias. Ellos predicaron. La Biblia dice que predicaban la palabra con denuedo. Estaban apasionados. La gente decía allí: ¿quiénes son estos? Estos son hombres del vulgo, son del común y corriente. ¿Qué les pasa? Están locos. Hechos 17 habla acerca de lo que estaba sucediendo en Tesalónica, y la gente estaba desesperada, y la gente estaba diciendo: hasta aquí han llegado estos perturbadores, hasta aquí han llegado estos locos, hasta aquí han llegado estos que traen dinamita
traen dinamita. ¿Y saben cuál es la dinamita? El poder de Dios para cambiar y transformar el mundo. Es que no crean que es en vano. Cuando el Señor decide venir, irrumpir en su mundo, Él viene para cambiar, para rescatar lo que se ha perdido. Pero eso no lo hace de cualquier manera. Eso lo hace con un poder grande y transformador. Yo pensaba en estos días, cuando estaba pensando en este pasaje, entonces me venía una imagen y yo decía, Dios mío, es así, es así. Yo pensaba en un tsunami. Pues ninguno les ha tocado vivir un tsunami así en vivo y en directo, pero sí han visto películas y han visto cosas. Y ustedes se dan cuenta cómo se levanta ese mar y se recoge en una ola tremenda y luego viene con un poder destructor. Yo quiero que piensen en eso. La iglesia de Cristo ha sido establecida en el mundo, ¿saben para qué? Como un tsunami, para arrasar el mal que hay en el mundo, para acabar con el mal que hay en el mundo, porque Cristo Jesús venció la muerte, y Cristo Jesús venció el pecado, venció el mundo y venció a Satanás, y la victoria tiene que evidenciarse. Tristemente, la iglesia ni siquiera se parece a una pequeña ola. Y Dios está esperanzado en que su iglesia haga la tarea con poder y con autoridad. Para eso Dios te ha investido de poder. Para eso Dios te ha dado el Santo Espíritu. Para eso Dios te ha sellado. Para que podamos, como ese tsunami, impactar el mundo. No que el mundo esté metido dentro de la iglesia, en medio del pecado y en medio de los pleitos y en medio de las cosas. No. La iglesia es el cambio de Dios. La iglesia son nuevas criaturas. La iglesia es la presencia de Dios para meterse al mundo y cambiar a un mundo que tanto lo necesita. ¿Usted está dispuesto, iglesia, para ir al mundo y cambiar el mundo? Eso es obra del Rey de los cielos. Pero ¿sabe qué necesitamos? El poder, la unción y la autoridad del Santo Espíritu de Dios.